Sentido saludo, querido audiencia de la Clínica Periodística Accionada Bajo la Lupa. Soy Javier Guerrero y hoy comparece el abogado César Coronel. Bienvenido. Javier, gracias por esta invitación. Un abrazo a quienes nos ven. De Germán Borja viniste. Sí, el tráfico en Guayaquil a veces es un poco complicado, pero venir a Guayaquil siempre es un gusto. Realmente ya tengo casi 2 años viviendo en Quito y cada vez que uno regresa, y mejor en esta época donde el clima está tan chévere, menos caluroso, es satisfactorio, pues los amigos, la familia, tú sabes que siempre es importante. Y la comida sobre todo. En un rato en Guayaquil se parece a Quito, pues no, en la mañana hace un sol gigante, en la noche hace un frío, pese a que en Quito es muy variable, o sea, está lloviendo media hora, el sol de nuevo y llueve. Un amigo decía que 1 grado menos y ya mismo le cambiamos al Sagrado Corazón de Jesús y le ponemos el panecillo, pues, ¿no? Por el tema del clima, pero en todo caso sí, sin duda es chévere este clima fresco, así como también está muy chévere el clima en Quito ahora, el verano, uno puede salir, tomar el sol, caminar tranquilo, ir a recorrer el centro histórico. Bueno, Quito es una maravilla también, ¿no? Ya entraron en vacancia legislativa, de un periodo, digamos, de trabajo con un nuevo presidente, nueva gestión, y casi al culminar el primer periodo pro vacancia legislativa, para dar paso a la vacancia, hubo como que una agitación en la Asamblea Nacional, un trabajo arduo, y se fueron a la vacancia. Como que descanso esta vacancia legislativa después de ese trabajo arduo con 2 censuras y una censura y destitución, la de los consejeros de participación, y otra censura sin destitución porque ya era exministra. Al respecto, 3 cosas. Uno, sí, efectivamente, el 19 de agosto, el 30 de agosto hay un proceso de receso legislativo. Yo creo que hay muchos temas pendientes y la Asamblea le ha quedado debiendo de largo a la ciudadanía. Primero, segundo, el presidente Litardo, con quien en lo personal tengo una buena relación, me cae muy bien, es alguien muy cordial, además un gran operador político, yo lo reconozco. Accesible, pero me ha tocado hacer como una cobertura. presidente de la Asamblea, como consecuencia del pacto Morenismo Creo, un pacto de repartos y no parto de una agenda ciudadana, lamentablemente le hemos quedado debiendo mucho a la ciudadanía. Imagínate que de mayo hasta acá, es decir, nos fuimos al receso solamente con una ley aprobada, que es la ley derogatoria al impuesto verde, una ley que además tiene 7 artículos. Le sumas a esa ¿verdad? crítica lo que está ocurriendo en ciertas comisiones como la de los gobiernos autónomos descentralizados y la de los trabajadores, ¿o no? Claro, es que eso también es consecuencia de ese pacto de los repartos. Impusieron en la presidencia a la señora María José Carrión, que digamos no tengo que usar ningún adjetivo sobre ella, todo el mundo la conoce, sabe quién es, ¿verdad? Y esto ha generado una crisis de gobernabilidad dentro de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Se le ha pedido reiteradamente la renuncia, la señora optó por el camino más sencillo, que es dejar de convocar a las comisiones y no hay comisiones. El presidente Litardo manifiesta que el Pleno decidió porque no se pusieron de acuerdo. No, hubo una designación clara. El presidente de la Comisión de los Trabajadores es el doctor Vicente Tayano, que fue designado en legal, constitucional y debida forma. ¿Se puede hacer algo sobre eso o ya no? Lamentablemente, en un acto de arbitrariedad, el CAL decidió anular esa elección y mandar esto al Pleno para que el Pleno lo decida. Ahora bien, saliendo del tema puntual, decía yo, hay 3 temas. Sí. Decía yo, primero, es básico y es elemental, estamos en un proceso de receso legislativo, eso lo dice la Constitución, no es nada del otro mundo. Segundo, el presidente Litardo y esta Asamblea en general le queda debiendo a los ciudadanos porque solo hay un proyecto de ley que ha sido aprobado en todo este tiempo de la presidencia del presidente Litardo. Y además, y ahí viene el tercer punto, que lamentablemente nos estamos dedicando a temas de fiscalización, que sí, que son importantes, que son interesantes, pero que solo le interesan a los políticos. Yo creo que es fundamental que la Asamblea Nacional y la clase política ecuatoriana en general, digamos, cruce la vereda y empiece a hablar de aquellos temas que le interesan a la ciudadanía. Sin dejar de fiscalizar. Y por supuesto, es que se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, usted mientras fiscaliza puede preocuparse, por ejemplo, de la seguridad ciudadana, de servicios públicos de calidad, y eso hay que hacerlo. Por ejemplo, también es fundamental trabajar en la generación de empleo. Y podemos repasarlos cada uno de ellos. Mira, por ejemplo, el tema de la censura a la ministra de Salud, María Verónica Espinosa. Todo el mundo dice, bueno, sí, se fue censurada, pero ¿por qué la censuraron? ¿Qué se está haciendo respecto a los temas por los que ella fue censurada? Es decir, ¿ya se actualizó el cuadro básico de medicinas? No. ¿Tenemos un ente autónomo que regule a los establecimientos de salud y que garantice su calidad? No. ¿Se ha hecho algo respecto a las pruebas fraudulentas de VIH? Tampoco. Entonces, no nos podemos quedar únicamente en la censura. Montaño dijo que ya se habían remitido el expediente a la Fiscalía y Contraloría, por supuesto, pero del tenemos juicio que... político, ¿no? Y eso pasa muchísimo, ¿ah?
que algunos políticos por la fotografía, y pasa muchísimo, van a la fiscalía, cruzan la calle de la fiscalía, presentan la denuncia y luego se van a dormir a sus casas. No, señor. Si usted tiene un auténtico interés ciudadano, tiene que procurar que esas denuncias tengan un seguimiento y, por supuesto, un desenlace. El desenlace debe ser, evidentemente, descubrir la verdad y, si esta verdad implica un acto reñido con la ley, la sanción correspondiente. Hoy ya nombraron nuevos miembros, el señor Cristian Cruz como presidente, Sofía Almeida como vicepresidenta, en algunos medios de comunicación, Twitter, bueno, las opiniones cruzan, manifestaron que hay una nueva mayoría de 6 contra 1. César Coronel. A ver, yo ahí tengo varias precisiones que hacer. Primero, yo creo que habría que revisar en detalle la designación del señor Cruz. Recordemos que la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana habla de que la presidencia debe alternarse en razón del género. Y usted ya tuvo un presidente hombre, que era el señor José Carlos Tuárez, le hubiera correspondido la presidencia a una mujer. Eso podría generar luego quizá otra discusión. No sé si me estoy adelantando a los hechos. Espero que eso tenga alguna solución o si lo hayan pensado en su ¿Quién puede momento. pronunciarse sobre eso? Bueno, evidentemente si hay algún tipo de inconformidad, una acción de protección a través de un juez de carácter constitucional. Ahora bien, respecto al tema puntual de lo que va a pasar ahora con el Consejo de Participación Ciudadana, creo que es indispensable tener en claro que las únicas funciones que tienen ellos son las que tiene la Constitución y la 208. ley para el Consejo Ordinario. Así Artículo es. 208. Es decir, ellos tendrán, en lo que respecta a las autoridades de control, únicamente la posibilidad de nombrar a aquellas autoridades que no fueron designadas, Perfecto. como por ejemplo el Defensor Público Nacional. Yo creo que ahí el doctor Ángel Torres Machuca, encargado por el doctor Trujillo, ha hecho un buen trabajo y entiendo que se va a someter al nuevo concurso. Entonces, programar ese nuevo concurso, que los concursos sean ágiles, que sean transparentes y que garanticen obviamente idoneidad. Bien, y para ahí vamos César a lo de Coronel, y te fondo. interrumpo, bien, para César Coronel, lo que se ha adelantado ya por parte de ciertos consejeros respecto a que se va a dar seguimiento a las denuncias hechas en el periodo del doctor Trujillo. Por supuesto, Está es bien. que eso es indispensable. El Consejo de Participación Ciudadana, sea el de transición o sea el actual, tiene ese sí entre sus facultades el seguimiento a actos y denuncias de corrupción. ¿Cuál era lo de fondo? Ahora bien, vamos a lo de fondo. Y es que en el año 2008, cuando aprobamos la Constitución que dicho ese paso, yo no aprobé porque yo no voté en las urnas, pero que la he defendido como el que más, muchos que la defendieron la han pisoteado, violado y manoseado, ¿verdad? Digamos, eso hay que tenerlo claro. Esa Constitución crea este organismo que es la joya de la corona del correísmo. Un organismo que nunca debió existir, un mamotreto institucional que lo único que tuvo como función fue facilitar la corrupción, designando a dedos a amigos del correísmo, para de esta manera garantizar la impunidad. Y eso no está bien. En ese orden de ideas hay ya propuestas de eliminación de este Consejo de Participación Ciudadana, hay una propuesta del asambleísta Héctor Muñoz para cambiar las funciones. Creo que sobre esa misma propuesta podríamos trabajar en la eliminación definitiva de este Consejo de Participación Ciudadana y que a partir de ahora el proceso de designación de autoridades tenga una doble dimensión. Es decir, se haga en el Poder Legislativo como siempre se ha hecho en otros países. Yo creo que eso es importante recuperarlo, pero también otro aspecto, y es el perfil técnico que deben tener las ternas. Es decir, mire por ejemplo el caso de Uruguay. En Uruguay usted no puede ser incluido en una terna si no es funcionario de carrera. No digo que acá lo hagamos igual, pero sí deben tener experiencia, estrictos criterios técnicos que deben ser calificados con mucha transparencia. Y tercero, la impugnación ciudadana. Es decir, que esto no pase a ser un tema de reparto en el Congreso entre los 137 diputados. No, señor, eso no puede volver a pasar. Lo que hay que hacer es un proceso transparente, ¿verdad? Que le permita a estos 137 diputados ya escoger a los funcionarios definitivos luego de haberse hecho los filtros necesarios, técnico, experiencia y por supuesto ese requisito que lamentablemente, Javier, no deberíamos decirlo, pero que ahora toca ponerlo de manera expresa, y es la honestidad, la probidad. Problema del Consejo de Participación por cómo está estructurado a nivel legal, o problema de las personas que manejen esa institución. No, y es que ese sería caer en un error. El Consejo de Participación Ciudadana nunca debió existir.
Digamos, eso es lo de fondo. Pero Y en lo- tampoco, pero en su momento lo que manifestaron para crear el consejo es que habían todos los problemas en la asamblea o congreso en ese entonces para designar autoridades, tenía que buscar una solución de consejos de participación. 12 años nos han demostrado que no fue la solución. Escuché a Y de algunas personas sobra. que manifestaban que ciertamente la asamblea tuvo problemas con eso, el consejo de participación también ha tenido problemas con eso antes del cesado, y luego entró en transitorio que hizo un buen trabajo. Claro, por eso yo ¿Cuál es hablo la de este solución? mecanismo mixto, que incluya la parte obviamente legislativa, que implica obviamente acuerdos políticos, eso lo tenemos claro, pero también Es imprescindible eso. es imprescindible, pero porque, a ver, recordemos una cosa, en la Asamblea Nacional, en esos 137 legisladores, que nos caigan bien o nos caigan mal, está representada la totalidad del pensamiento político del país, la totalidad de las ideologías políticas e incluso la totalidad geográfica representada a través de los distritos electorales. En ese orden de ideas, evidentemente no hay órgano más democrático que la Asamblea Nacional. Sin embargo, esta Asamblea deberá tomar una decisión respecto a los organismos de control a ser designados como cabezas de estos organismos, siempre y cuando hayan filtros tanto técnicos, de experiencia, de probidad y de impugnación y contraste transparente con la ciudadanía. La vía de los ciudadanos para postular debe seguir estando. No, y eso tiene una explicación muy sencilla. Cada órgano de control o cada institución tiene reglado en la Constitución la forma de su designación. Desde luego. Por ejemplo, ¿cómo se conforma el Consejo el Consejo de la Judicatura? El Consejo Nacional de la Judicatura Por ternas está remitidas por las conformado funciones del Estado. por una terna del presidente de la de la Corte Nacional de Del Justicia, legislativo. del Legislativo, de la Fiscalía General del Estado y así. Lo propio en el caso de la Corte Constitucional, cómo se designa la Corte Constitucional. Por ternas, 3 jueces los pone tal institución, 3 jueces los pone otra institución y así. Entonces, esos mecanismos ya están reglados en la Constitución. Para quienes no Lo que están. hay es que todos están reglados. Lo que hay es que hay que limitar para que esas personas que vayan en esas ternas no respondan únicamente a criterios políticos. Caso Contraloría, ¿qué debo hacer? Que no es por terna, sino es por postulación. A ver, en el caso puntual de la Contraloría, que digamos es uno de los órganos más importantes en lo que respecta al cuidado de los recursos Hay un del proyecto Estado, incluso del Contralor actual para de un convertir en un órgano tribunal de de cuentas, tribunal de que no cuentas. sea uno, sino un cuerpo colegiado. Que no es una mala idea, te digo. No es una mala idea. Yo he estado en un par de invitaciones que ha hecho la Contraloría al respecto para capacitarnos sobre este tema y no es del todo una mala idea. Sin embargo, hay que trabajar con lo que tenemos. Yo creo que sí debería a nivel reglamentario, es decir, a nivel ley y reglamento, no la Constitución, porque sería quizá un poco más demorado, establecer requisitos mínimos técnicos. No puede ser posible que vaya a la Contraloría alguien simplemente por criterios políticos. Y así para todas las funciones del Estado. Y mira, por ejemplo, te voy a poner otro caso puntual. El IES. Justamente nuestra bancada del Partido Social Cristiano, a través de la asambleísta Cristina Reyes, ha presentado una alternativa al artículo 28 de la Ley Orgánica de la Seguridad Social, que digamos, regula la conformación del Consejo Directivo del IES. No puede ser posible que el presidente del Consejo Directivo sea alguien puesto a dedo por criterios políticos ¿Quién del debería presidente ir de la ahí? No República. hablemos de persona, hablemos de frente. Varias ¿Qué frente cosas, debería ir? varias cosas. Primero, la presidencia tiene que ser rotativa. Rotativa. Por 6 meses el presidente, el representante del presidente de la República, 6 meses el representante de los afiliados, De los 6 meses jubilados. el representante de los, de los empresarios y de los afiliados. Primero. Segundo, el criterio para poder establecer a estas personas debería ser los mismos al representante del presidente que al que hoy tienen los representantes de los empresarios y representantes de los afiliados, que son criterios estrictos técnicos calificados por la Superintendencia de Bancos. ¿Por qué no el representante del presidente también debe someterse a esos criterios? Por supuesto, debemos dejar a un lado a que el IES siga siendo motín de los políticos, siga siendo un arca abierta en la que algunos que, bueno, no han sido muy justos y sí que han pecado. Entonces yo creo que es fundamental eso, que la cosa pública se maneje bajo criterios técnicos y no decir el IES que es de todos los afiliados, que ya bastante daño le ha hecho la politiquería. Hacemos una pausa y recordándoles a ustedes, querido audiencia, además,
Retornando a la entrevista, atrayéndonos desde lo local, lo nacional, un poco hacia lo conceptual y hasta lo doctrinario. 40 años de retorno a la democracia, 10 de agosto de 1979 con Jaime Roldós, 2019, 20 de agosto, más o menos. Bueno, tú colaboras en la Asamblea Nacional, se nota que existe presencia juvenil, no solamente del movimiento Madre de Guerrero o Partido Social Cristiano, sino de demás movimientos. Está bien. Hace falta apretar el acelerador para que se dé más oportunidad a los jóvenes y que sean los jóvenes y que 1, 2, 3, 4 años sean los nuevos líderes de esos movimientos y partidos políticos, o deberían todavía estar los líderes de antaño aún manifestando cuál debe ser la hoja de ruta para que los nuevos líderes puedan enrumbarse por ahí. ¿Dónde está el conflicto de pronto o dónde está aún ese perno que hay que apretar para que tengamos partidos políticos sólidos y fuertes? Hay varias formas de participación política, de calle, de activismo, de partidos políticos. Yo sigo convencido en que los partidos políticos siguen siendo la mejor vía, el mejor instrumento y herramienta para el ejercicio de la actividad política. Y en ese sentido estoy convencido de que los partidos políticos tienen un compromiso impostergable, indelegable, urgente de renovarse. Y la renovación no pasa únicamente por los cuadros, sino también por los temas que se abanderan, por los conceptos que se defienden. Pero si nos vamos al punto específico de la renovación generacional, al respecto tengo que decir también algo. La juventud no garantiza renovación necesariamente. Si no, pregúntenle al señor Iván Espinel, digamos, repitiendo y perfeccionando prácticas del pasado en el cuerpo de una persona joven. Entonces, no se trata únicamente de poner gente joven en las listas. Sí, eso es saludable, eso es importante, sino que hay que ir a lo de fondo. Lo de fondo es formación política, preparación de los cuadros. Es el buscar entre la sociedad aquellos jóvenes que ven en la política una oportunidad de servicio y no un ejemplo de, mira, así es como Correa se hizo rico, por lo tanto yo quiero ser político. Pero si detecto a esos jóvenes con liderazgo, darles la oportunidad. Es indispensable que si hay jóvenes con liderazgo, con capacidad y con la voluntad férrea de servir, yo siempre he dicho, hay dos elementos fundamentales para hacer política. Uno es el elemento subjetivo, cívico, de querer hacer las cosas, de cambiar, de tener una férrea voluntad. Pero hay un segundo elemento que es la responsabilidad. Si tú me preguntas, en el 2008, hace 11 años, cuando tuvimos aquel suceso famoso con el presidente Correa en la Universidad Católica, nos llovieron las propuestas de candidaturas. Y en mi caso también, que para concejal, que para diputado, acuérdate que en el 2008 se hicieron elecciones generales, y yo siempre tuve clara la película. Hay un camino por recorrer, no era el momento. Hoy que tengo 31 años, que he hecho un proceso largo de capacitación, de entrenamiento a nivel internacional, a nivel nacional, incluso compartiendo ya mis conocimientos con gente de otras generaciones, de otros países, es diferente. Ya estamos en una capacidad, incluso, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora, de asesorar a legisladores en la Asamblea Nacional. Es decir, no es suficiente la juventud. No es suficiente la juventud. Es indispensable también la responsabilidad, que implica también reconocer tus habilidades, pero también reconocer tus limitaciones. Habrán jóvenes, y esta es una invitación abierta para quienes nos ven, a animarse a participar en política, que podrán hacer un gran papel como asesores, gran papel como voceros, un gran papel como dirigentes de partido, un gran papel como candidatos, como técnicos. Bueno, hay tanto espacio para trabajar, pero sobre todo, y lo más importante, servir. ¿Y qué es la política? Ya un poco para concluir esta idea de la participación política de los jóvenes. La política no es otra cosa que cambiar para bien la vida de la gente. No, César, a mí no me gusta la política, pero estoy reuniendo firmas porque la empresa eléctrica no viene a cambiar el foco en la cuadra. Bueno, eso es política porque usted está cambiando para bien la vida de la gente. Y yo creo que eso es fundamental y es un compromiso, repito, impostergable que tenemos. Tanto los partidos políticos como en el tema de la renovación, como nosotros los jóvenes bueno, tengo 31, no sé si todavía decir nosotros los jóvenes, quizás estoy siendo osado, pero tenemos ese compromiso de dignificar la política y dar un ejemplo a las nuevas generaciones que vienen tanto atrás. hace falta, pues, ¿no? Es indispensable, es urgente. Ya casi para concluir esta entrevista, se me quedan algunos temas al pendiente, pero no quiero dejar pasar el asunto político partidista.
Yo soy un obsesionado por fortalecer la democracia de las organizaciones políticas, los partidos políticos. Dos preguntas de lleno. La primera, ¿fue una buena idea o mala idea dividir a los partidos políticos, o más, mejor dicho, clasificarlos en partidos y movimientos? Que al fin y al cabo, legalmente en el Código de la Democracia son organizaciones políticas. Los movimientos son adherentes, los partidos no tienen que inscribirse. Y lo otro, ustedes de la cantera hacen formación política, invitan a los jóvenes, como hace un momento, instruyen desde lo doctrinario. ¿Por qué los demás partidos no se animan a eso? ¿Por qué en su momento, si es que están enrumbados, lo dejan a mitad de camino? ¿O por qué de pronto se decepcionan cuando no ganan una elección? César. Al respecto, porque me has hecho dos preguntas, ¿verdad? Primero, en el tema de los movimientos y partidos políticos, más allá de eso, porque esto es un tema de forma, y nos hemos dado cuenta que al final del día, en los resultados, en el final de los factores y del producto, como decimos en matemáticas, ha significado lo mismo. Ahora sí, hay que ir a una profunda reforma a nivel democrático. Que ya lo entregaron el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral, ¿no? Pero hay otras propuestas, por ejemplo, y qué pena que tenga que decirlo, pero justamente nuestro bloque legislativo es uno de los que más productivo es en el ámbito legislativo y ha abanderado propuestas que son siempre apegadas a lo que los ciudadanos requieren. Nuestro bloque legislativo, a través de la asambleísta Cristina Reyes también, ha presentado una propuesta de ley de reforma al Código de la Democracia que obliga a los candidatos en primera y segunda vuelta para la presidencia de la República a un debate ciudadano transmitido a nivel nacional que maneje el CNE y cuyas preguntas y temas los aborden a través de un grupo de personas previamente calificadas de la academia. En la propuesta se contempla que si no asisten a los debates hay sanción. La sanción es que automáticamente se le retira todo financiamiento público de campaña al político. Ahora, hay otras reformas que hablan de cambiar la modalidad de financiamiento, pero bueno, eso es lo de fondo y lo de forma en el Código de la Democracia. Y lo segundo que me preguntabas, la formación era, y lo hemos dicho, es indispensable, es fundamental, no puede ser posible que los partidos políticos... Y obvio, yo no puedo hablar por otros, yo puedo hablar por mi partido. Y en mi partido nos lo hemos tomado muy en serio. Tenemos la cantera que tú has nombrado, que es un programa interesante que tiene en todas las 24 provincias del país cabida. Pero aparte de eso, tenemos otros sistemas de formación dentro del mismo Partido Social Cristiano. El PIF, que es el Programa Intensivo de Formación Política que lidera Henry Cucalón, que también es otro programa de altísimo nivel profesional. Que se reúnen con jóvenes con instructores, mira, de lujo, que le ayudan a estos jóvenes, a esta nueva generación del Partido Social Cristiano, a no solo comprender lo que es el partido, sino la política en general y cómo hacerlo. Mira que justamente aquí nos acompaña Carla Solano, que es la mejor graduada de la promoción del año pasado del PIF, por ejemplo. Es decir, no puede ser posible que otros partidos no lo hagan. Y te digo otra cosa, además de la cantera y además del PIF, tenemos la Juventud de las 6, que también está capacitando permanentemente a los jóvenes, sobre todo aquí en Guayaquil, en la zona de Febres Cordero y zonas, digamos, alejadas del perímetro urbano central. Entonces, en ese orden de ideas yo no puedo responder por otros partidos, pero el nuestro lo hace y lo hace bien. Estamos preocupados porque confiamos en la juventud, le hemos apostado a los jóvenes. Y si tú te das cuenta, Javier, en la Asamblea Constituyente del 2008, las dos diputadas constituyentes más jóvenes del país, ¿de qué partido eran? Del Partido Social Cristiano, y eran mujeres. Entonces, hay mucha gente que dice, no, que el Partido Social Cristiano no le gustan los jóvenes y que son machistas y no le gustan las mujeres. Bueno, María Cristina Cronfeld y Cristina Reyes fueron las dos diputadas constituyentes más jóvenes en la Constitución del 2008 y eran del Partido Social Cristiano. Y así te puedo hablar de muchos casos en los periodos legislativos. La única mujer que estuvo de candidata a la presidencia de la República en el último proceso electoral, Cintia Viteri, del Partido Social Cristiano. La única mujer que tenía claras opciones, como en efecto ganó la alcaldía de Guayaquil, era mujer y del Partido Social Cristiano. Y así, en el caso de Quito, nuestra candidata a la alcaldía de Quito por el Partido Social Cristiano fue mujer, joven además. Entonces, en ese orden de ideas, no solamente lo decimos, lo hacemos. Hola, Ventimilla. Por supuesto. Finalmente, César, varios temas, por favor, deseo que me los contestes muy rápidamente. ¿Política de clases o clase política en Ecuador? ¿Qué tenemos? Muy rápidamente. No, pues tú me haces una pregunta de tesis universitaria, pues es imposible contestártelo en 2 segundos. Yo espero que tengamos una mejor clase política. Si me preguntas, prefiero responderte así. ¿Ecuador tendrá esperanzas en tener una presidenta mujer? Por supuesto, estoy seguro que en algún rato llegará ese momento. Y eso de que no estamos preparados, yo creo que estamos absolutamente listos.
¿Crees que en su momento no la dejaron a Rosalía continuar en su periodo porque habían temas de machismo? Pregunto. Más allá del machismo, hubo un tema de acuerdos, componendas vergonzosos. Y evidentemente Rosalía Arteaga ha demostrado con los años, desde la academia, desde la formación a los maestros, a los jóvenes. Ella tiene un programa de FIDAL de formación de jóvenes interesantísimo, del cual yo soy instructor. Juan Javier Gutiérrez Justamente, está ahí, ¿no? entre otros jóvenes muy talentosos. Y ha demostrado en los hechos del gran bien que le pudo haber hecho al país si le hubieran dado la oportunidad que le correspondía a ella. Expectativa del Consejo de la Participación Ciudadana. Esperemos que desaparezca pronto. Expectativas de la Asamblea Nacional luego de la vacancia. Que trabajemos, pero que sobre todo tengamos una agenda legislativa apegada a los intereses ciudadanos. Seguridad ciudadana, repito, servicios públicos de calidad y generación de empleo productivo. Dos temas adicionales: despenalización del aborto por violación. ¿Hacia dónde va eso? A ver, hay que tener clara la película. Esa es una de las 5 causales que se quieren añadir. Hoy el Código Penal tiene despenalizado el aborto en 2 casos. Ahora van a ser 7 si esta reforma se aprueba. Lamentablemente nos hemos quedado solamente en la discusión de uno de esos temas, que es el aborto por violación, porque quizá es el más rentable en redes sociales. Sin embargo, es un tema que todavía debe ser ampliamente discutido. Si tú me preguntas a mí en lo personal, yo no estoy de acuerdo. Yo creo en la vida desde la concepción hasta que, si usted cree en Dios, hasta que Dios le quite la vida, y si usted cree en la naturaleza, hasta que la naturaleza le quite la vida, ¿verdad? Pero es un tema de amplia discusión. Ahora, no es un tema religioso, ¿o sí? No, esto es un tema, el tema de la vida desde la concepción es un tema biológico. Y en el ámbito puntual de lo que me pregunto es un tema legal. ¿Por qué? Porque no está siendo legislado de manera correcta. Es decir, el tema de la violación se alega ante la sola declaración de la víctima. Y eso también es muy subjetivo. Hay muchas cosas ahí que hay que ahondar respecto al tema del aborto por violación. No es tan sencillo. Pero además hay que aclarar una cosa. Es fundamental que tengan claro que en el Ecuador no hay una sola mujer presa por aborto. No existe. Menos por aborto por violación. Entonces, no nos dejemos engañar, no nos dejemos empujar. Se puede abrir la puerta si es que vamos por ahí. Por supuesto, pues es que cuando usted no legisla bien, cuando se habla de derechos fundamentales no claramente reglamentados, esto se deja una puerta abierta clarísima para la subjetividad. Termino. ¿Personas pueden o no pueden tener armas o portar armas, regular la ley para que porten armas con el debido control? Ese es otro tema de tesis universitaria, sin duda, y qué enriquecedor este diálogo. Ahora, si tú me preguntas, yo creo que hay que pensar en un sistema mixto, ¿verdad? Que enseguida salen, pues no, dices que como no me pueden proteger, yo entonces tengo un arma y un sistema mixto que no sea como hoy, que ha restringido absolutamente incluso a los guardias de seguridad. No puede ser eso posible. A un sistema en que tampoco podamos liberar y que tú y yo lleguemos y antes de empezar la entrevista cada uno pone su arma sobre la mesa, tampoco, ¿no? Pero sí a un sistema mixto que bajo criterios de análisis psiquiátrico, psicológico, de actitudes y aptitudes se pueda conceder, además también reglamentando las actividades. Por ejemplo, en la actividad camaronera, la actividad agrícola hoy ya se permite y me parece bien, porque quienes conocemos estas actividades, yo fui abogado de camaronera muchos años, sabemos pues cómo es la cosa, no es como en la ciudad. La papa caliente. Pues, la papa quema por allá. Pocho Hart dice una alerta, actuar o plomo. Así debería actuar la Policía Nacional con la delincuencia. Javier, eso ya está reglamentado. Lamentablemente hay algunos policías que tienen temor de aplicar ese reglamento. ¿Por qué? Porque automáticamente van a un proceso judicial y el juez lo primero que hace es dictarle prisión preventiva al policía. Por eso el Partido Social Cristiano ha presentado, y mira qué coincidencia, que cada cosa que me preguntas hemos presentado una propuesta al respecto. La ciudad de Guayaquil, liderada por su entonces alcalde, el abogado Jaime Nebot, presentó a la Asamblea Nacional una propuesta que comprende varias cosas. Entre ellas, anular la posibilidad de que la primera medida contra un policía sea la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque un policía debe tener las garantías necesarias de actuar con, eso sí, responsabilidad y apego al reglamento, pero no puede irse preso, pues, por defender a la ciudadanía. 1, 2, que los rostros de los delincuentes que han sido agarrados, delitos flagrantes, se muestren a la ciudadanía, que la gente conozca quién está robando, matando, violando y sobre todo abusando de nuestros niños. Endurecimiento de penas en los delitos atroces, evitar que sigan utilizando nuestras cárceles, los delincuentes como hoteles de paso. Es decir, hay que ir hacia una reforma penal integral. Eso, junto a equipamiento policial, junto a
una evaluación permanente de jueces y fiscales nos permitirá volver a salir a las calles con tranquilidad. Hoy, mira, solo para ponerte un ejemplo, Javier, en el mes de julio, me robaron en Quito. El 12 de julio me vine a Guayaquil, me robaron el 22 de julio en Guayaquil. Este es el tercer celular que tengo en menos de un mes. Wow. O sea, es impresionante cómo está el tema de la inseguridad. Y no es porque lo leo en los periódicos, es porque lo vivo. Y seguramente quienes nos están viendo tienen en carne propia, en algún hermano, primo, familiar, cuñado, sobrino, exactamente casos similares. Es decir, la seguridad ciudadana hace rato se le fue de las manos. Y si no hacemos una estrategia integral Y rápido. que comprenda todo esto que he dicho e inclusive la participación de gobiernos autónomos, como en efecto se lo está haciendo en la ciudad de Guayaquil, pero no esfuerzos aislados, tiene que ser todo en conjunto. Por eso justamente esta semana la alcaldesa de Guayaquil le ha dicho a la Corte Nacional, al Consejo de la Judicatura y a la Fiscalía: señores, ya estamos trabajando nosotros en el convenio con el gobierno a nivel de equipamiento e infraestructura. Actuar en consecuencia. Ahora ustedes actúen en consecuencia, pues. Evaluación permanente de jueces y fiscales. No puede ser posible que los jueces y fiscales se conviertan en cómplices de la delincuencia cuando deberían ellos ser aliados de nosotros, los ciudadanos. No puede ser posible que los delincuentes salgan como de una puerta giratoria de la cárcel y nosotros, los ciudadanos honestos, tengamos que estar tras las rejas en nuestras casas. No más de eso. Gracias, César Coronel, a ti, Javier, por la comparecer oportunidad. a la Clínica Periodística Ciudadana Bajo la Lupa. Espero no sea la única vez que comparezcas por acá. Me encantaría venir cada vez que me inviten, estaré aquí. Conversar sobre estos temas y es bastante gratificante cuando escuchamos voces nuevas que buscan construir sociedad, pero también colaborando a la misma desde las funciones públicas, que no está mal, está bien, pero sobre todo cuando hay una preparación y una responsabilidad por detrás que es importante. Bendiciones y adelante en esa lucha. Gracias, igualmente. Un Estimada abrazo a quienes audiencia, nos vieron. hago una pausa, te parar con ustedes. En su muy bien. Dios bendiga América. Hasta la vuelta.